Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las voces de Buenos días a todos los que nos están viendo. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio para platicar sobre los temas que son relevantes para el Estado y en los cuales todos como michoacanos tenemos que estar, tenemos esa obligación de estar informados. Y al día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Francisco Ortiz Paniagua, un gran ser humano, un profesional con toda una experiencia amplísima en varios temas. Y además profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana, un instituto al que también quiero mucho. Muchas gracias doctor, contrario, porque estás Marx, aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio y por esta oportunidad. Pues la oportunidad es de nosotros para poder saber, Carlos, muchos temas que ustedes están trabajando, que ustedes están revisando con más ahínco que nosotros, y que es un tema que nos concierne a todos, el famoso tema del Tratado de Libre Comercio, que ahora ha estado saliendo mucho en las noticias, estas mesas de negociación, al famoso Trump, todas las veces amenazando. Entonces, pues, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cómo nos encontramos ahorita? ¿Cuál es el estatus de esta negociación del Tratado de Libre Comercio? Y que al menos tenemos que tener, pues porque a veces nos preocupamos, a veces decimos no pasa nada, pero ¿cómo estamos ahorita? Fíjate que en los últimos, pues los 10 meses que van del año que tomó posesión este presidente en Estados Unidos, una de sus consignas prácticamente ha sido atacar al libre comercio. Y en este sentido, yo me gustaría que nos remontáramos al año de 1994, cuando empezaba el Tratado de Libre Comercio, y resulta que en aquellas épocas, te acordarás muy bien, Marx, seguramente, que había mucha reticencia al Tratado de Libre Comercio y también mucha incertidumbre. Así es. Todos estaban en contra del Tratado de Libre Comercio. Sí, había una gran población en contra del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también se generó una expectativa enorme. 1992 y 1993 son los años que más inversión extranjera recibió México, sobre todo inversión extranjera indirecta, pero también inversión extranjera directa. Generó una gran expectativa y en principio de cuentas yo diría que esa gran expectativa que se generó fue: México se va a convertir en un país como Estados Unidos, en un país desarrollado. Se va a integrar a un bloque comercial que va a traer muchos beneficios económicos y comerciales para todos. Y sin embargo, creo que nos ha quedado a deber a todos los países, a Estados Unidos, a Canadá y a México. El tratado nos ha quedado a deber. El Tratado Libre Comercio nos ha quedado a deber en torno a esas expectativas. Y sin embargo, ha generado muchos beneficios, pero también ha generado muchos perjuicios. Digamos, hay ganadores y hay perdedores. En un principio, vamos a poner un ejemplo muy emblemático de cómo fue ocurriendo esto. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores en este contexto? Lo podemos ver por etapas, Marx. Yo diría, en un principio del Tratado de Libre Comercio hubo algunos perdedores como productores agrícolas, ¿no? El rendimiento del maíz por hectárea, por ejemplo, en México no rebasaba las 3 toneladas, que hasta la fecha sigue en promedio más o menos parecido, y en Estados Unidos era de 14, 16 toneladas por hectárea. Esto pues no teníamos mucho que competir. Esto le pegó muy fuerte a nuestros productores agrícolas, sobre todo de maíz, que se dedicaban para la comercialización regional, pero muchos de esos productores agrícolas con el tiempo también fueron cambiando su forma de producir, fueron cambiando incluso a otros cultivos o fueron reconvirtiendo sus cultivos. Por ejemplo, en Michoacán, muchas de las tierras que se dedicaban a agricultura de maíz de temporal ahora son agricultura de temporal, pero de aguacate. Y ya tienen otras perspectivas, ya tienen otras condiciones, y fue un proceso de adaptación el que sufrieron. En un principio, un choque, porque hubo muchos... por mayor rentabilidad, en algunos casos, por ejemplo, el caso de los cañeros, que ya nada más guardan algún pedacito de caña por el subsidio, y ya prácticamente tienen todo sembrado de berries, de zarzamor.
El caso de la caña es otro Ujú. cultivo de los grandes cultivos perdedores, Ujú. porque el alta fructosa, Así el cultivo de maíz otra vez, Estados Unidos pues le ganó todo el terreno. Pero esos son perdedores. Esos fueron Se fueron perdedores en su adaptando. momento, pero se tuvieron que adaptar Ujú. y tuvieron que desarrollar capacidades de adaptación. Y ahora ya no están tan perdedores, muchos de ellos. Ujú. Los que no se pudieron adaptar, pues vendieron sus tierras o hicieron alguna otra estrategia, pero los que se adaptaron en la actualidad están mejor. Ujú. Y digo, no hay Pero nadie... tuvieron que buscarse, abrirse los caminos para poder entrar en los mercados competitivos, Es con correcto. productos competitivos. Si hiciéramos un balance, Max, en este momento nadie tiene un balance preciso de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Pero en este balance han sido momentos, han sido épocas en las que algunos ganan, otros pierden, y de ahí nos vamos trasladando pues también a otros sectores. Es decir, México recibió mucha inversión a raíz del Tratado de Libre Comercio en otros sectores económicos, como el sector electrónico, el Ujú. sector automotriz, Ujú. ¿no? El sector aeronáutico, sectores que no solamente están trayendo inversiones, sino que también ya están transfiriendo tecnologías, y en este sentido pues están generando ya otras sinergias. Dime una cosa, estas empresas que llegan a México a partir del Tratado de Libre Comercio, las empresas electrónicas, también las en el caso agropecuario también, pues todas las empresas que exportan aguacate, fresas y demás, son empresas transnacionales. En el caso automotriz, en electrónico, generaron empleos, obviamente, dinamizaron ciertos territorios, en el caso automotriz. Pero en el caso automotriz y electrónico, están ya, este dinero, aparte de generar empleos, ya están generando inversión aquí en tecnología, que aparte, o sea, el capital no se va porque esas empresas, de capital extranjero, ese capital se queda o se va, o sea, se vuelve a quedar aquí, que vuelva a generar. Se va, Max. Ujú. La mayoría se va. Eso es lo lamentable de esto, es que no hemos podido articular un modelo económico que nos permita que esa transferencia de tecnología, transferencia de ganancias, de beneficios y todo, se pueda reinvertir y generar más partes de las cadenas de valor, es decir, más efectos multiplicadores Ujú. en nuestro país, sino que se hace en otras partes, en otros lugares del mundo, y se generan los efectos multiplicadores en otros lugares. Muchas empresas inclusive solamente llegan o llegaron en su momento para poner solo etiquetas de hecho en México, pero todo el producto ya venía hecho en Japón o venía hecho en China. Ujú. Y de aquí salía nada más para Estados Unidos, aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Ahora hemos pasado un poco más de poner etiquetas, pero si vemos el análisis a nivel de la frontera, de la industria que está en los estados de la frontera de México, pues allá los componentes que son nacionales no rebasan el 10% del producto. Si lo vemos en otras partes del país, los componentes que son nacionales llegan a ser mitad y mitad, en algunos casos, en los mejores casos mitad y mitad. Ujú. Es decir, todavía para exportar tenemos que importar una gran cantidad. Una gran cantidad. Y para también producir lo nuestro, tenemos que importar una buena cantidad de insumos. Esto ha venido complejizando el comercio internacional, es decir, hay una serie de inserciones, hay una serie de comercio intrafirma, intraindustrial o entre empresas. La misma empresa japonesa aquí le compra los insumos a su misma empresa en la filial en otro estado o en otro país. Pero, por ejemplo, en el caso, ¿qué pasaría ante estas situaciones, Carlos? ¿Qué pasaría si efectivamente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica decide poner un tratado que sea las negociaciones totalmente injustas para México o se acabe? ¿Qué pasaría? Esa es la ¿Cuál sería el pregunta. escenario en el caso de Michoacán, en el caso agropecuario y en el caso a lo mejor automotriz, que también tenemos, no para Michoacán, pero sí para todos los estados? Sí, esa es la gran pregunta, Marx. No sabemos lo vemos qué va a para pasar. Michoacán, si lo vemos para Michoacán, no es tan difícil. Es decir, hay una articulación comercial con los Estados Unidos de Michoacán que está muy bien lubricada. ¿Tendríamos que ¿A qué me regresar a refiero? los aranceles? No, porque resulta que cuando hacemos la evaluación bien de dónde se quedan los costos y las ganancias se van, o sea, no se quedan en Michoacán.
¿Por qué? Porque muchas de las empresas que sirven como intermediarias no son michoacanas. No, son el nacionales. 90% son, en el caso de los 90%, incluso a veces más. principales productos de exportación, que es Así es. aguacate y berries, Así es. todos están, son empresas extranjeras. Es correcto. Entonces ahí, cerrar el Tratado de Libre Comercio en esa parte, o poner aranceles nada más por imponerlos. ¿Pero se irían estas empresas? No, seguramente no. Y seguramente no se van a poner aranceles porque es como darse un balazo en el pie. Pero Eso sería lo podríamos peor seguir que se podría exportando, hacer. o sea, ¿cómo vamos a exportar el aguacate? Se puede seguir exportando con un arancel incluso, pero sabemos que eso se traslada al precio, y si se traslada al precio es muy fácil de sustituir el aguacate. Sabemos que es un producto elástico en su demanda, y con ello reduce su demanda en Estados Unidos. A ver, ojo, entonces a nuestros amigos productores de aguacate, no se preocupen. Sí, yo diría que No hay los exportadores de todos nuestros productos estrellas, Ajá, que no así se es. preocupen. Pero fíjense, por ejemplo, el aguacate representa solo el 0.4% de las exportaciones de México. Ajá. Es muy poquito en términos relativos, es mucho y es muy significativo en términos absolutos, pero en términos relativos es una parte que no está como para ponerle atención en las negociaciones, a diferencia de otras industrias. Y en el caso de la industria automotriz, En el caso de la industria automotriz, ahí se suponía que tenemos un superávit sí, ahí de la tenemos balanza comercial. una gran articulación comercial. Pero hay que decir más cosas, Marcia. Aquí es donde hay muchas cosas que no están saliendo a la luz en este momento. Vamos a la historia, vamos a ver por qué se vino la industria de los Estados Unidos. Porque le sale más barato. Es claro. correcto. Una, ventajas comparativas, le sale más barato primero. Pero Pagan segundo, menos. porque las normas ambientales en este país son más laxas que las normas ambientales en otros países, como en el mismo Estados Unidos. Y eso permite que acá aumente la contaminación, aumenten los impactos ambientales negativos. Y veámoslo, lo que está pasando en los estados que han recibido a la industria automotriz. Están teniendo fuertes impactos negativos y están teniendo impactos en la salud de sus habitantes, que eso sí nos está hablando ahorita en el Tratado de Libre Comercio. Ok, las ventajas comparativas para Estados Unidos, para México, eran evidentes, por eso se vinieron las industrias para acá. Primero porque se pagan menos los costos de producción. Es correcto. Y por las normas. Es correcto. Entonces, si lo vemos les convenía. en pesos, vamos a verlo así. En este momento, en la industria automotriz en Estados Unidos paga $36 por hora. Exacto. A sus empleados. México paga 9,000 pesos al mes a un empleado promedio en la industria automotriz. Así es. ¿Qué pasaría entonces si en la industria automotriz se cierra el tratado? ¿Qué va a pasar con los miles de empleos que se generan en la ¿qué es? Yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico de que se cierre el tratado en la industria automotriz, porque pues resulta que queremos los autos bonitos, pero no queremos los impactos ambientales. Queremos los autos bonitos, pero no queremos pagar más. Entonces, eso que se vaya para allá. Lo que lo veo yo más es como una estrategia. Es decir, en este momento los negociadores del presidente Donald Trump en Estados Unidos están apostándole a negociar a eso, a sacarle ventajas a todo lo que le la puedan soga en sacar el cuello ventaja. y ahí cuando estemos con la soga en el cuello decir, a ver. Una estrategia básica de negociación, Marx, tú la conoces muy bien, es levantarse de la mesa y decir, ya no quiero nada, voy a echar todo abajo. En ese momento te das cuenta qué tanto está dispuesto a ceder la persona con la que estás negociando. Y México ahí sí está muy frágil, está muy débil, está muy vulnerable, porque tenemos un 2018 a la vuelta de la esquina. Con elecciones. Si se hace un anuncio de tipo, aunque sea el anuncio, porque las empresas traen otra dinámica, las inversiones no son de que se vayan a ir de un año para otro o de un día para otro, traen otra dinámica. Pero si se hace un anuncio en el cual se diga, en este momento se va la industria de México, nada más con el anuncio nuestro peso se va a ir a 22 pesos por dólar, y eso tendría un impacto económico durísimo, pero también un impacto político que estaría costándole muchos de los espacios al partido que gobierna actualmente. Por eso digo yo que lo está tomando frágil, porque está diciendo, ay, no, espérame, no hagas ese anuncio, espera, no vayas por aquí, vamos a seguir viendo qué cosas podemos negociar y demás, ¿no? Creo que es más simbólico que real, pero sí
estamos vulnerables en ese sentido, y el presidente de Estados Unidos y su equipo lo saben. ¿Cómo crees, ya para terminar, Carlos? A mí me encanta platicar contigo porque tantas cosas que las explicas también. Gracias, Pero Marta. para terminar, ¿cómo piensas tú que se va a resolver esto? ¿Cuál sería, como investigador, como académico, cómo creerías tú que va a terminar el tratado, esta renegociación del tratado? Yo creo que van a negociar por grupos de interés, es decir, Donald Trump tiene tras de sí grupos de interés. Estos grupos van a querer sacar el máximo provecho. Ya lo vimos en el caso del azúcar, lo acabamos de ver en el caso del Dolphin Safe para el atún, que primero la OMC falla a favor de México y luego pues siempre no. Esta es otra de las situaciones que vamos a ver en muchos rubros de esta renegociación, en donde le van a tratar de sacar el máximo provecho para tratar de dejarnos en una desventaja, ¿no? Y con ese tipo de amenazas, nos vamos a ir en esto, nos vamos a ir en aquello, no queremos esto otro, no queremos lo otro, para que nosotros podamos empezar a sentir la presión, ¿no? Y me refiero a nuestros negociadores. Se va a renegociar en aspectos que les sea más grupos, favorable, y por que grupos, les sean más favorables. y más por grupos de interés de la presidencia de los Estados Y Unidos. en el caso automotriz sería un caso. Así es. El caso del maíz es electrónico, muy importante. el caso porque del maíz. sí, el caso del maíz, pero ahí nuestros negociadores también deben de decir, ¿sabes qué? Pues sí, también le vamos a poner entonces arancel al maíz. Dependemos del maíz de los Estados Unidos. Nosotros, sí, una de cada 3 tortillas que comemos son de maíz que viene de Estados Unidos. Sí, pero también ellos, todo el maíz que producen en Iowa, que producen en el este de los Estados Unidos, casi todo el maíz se lo venden a México, en diferentes productos. Entonces, también ellos empezarían a respingar, ¿no? Las almendras de California o muchos otros productos, las nueces de la India y demás, casi todo nos lo venden a México. En ese momento que nosotros también digamos, pues también van aranceles por aquí. Vamos a tener que hacer políticas de reciprocidad. Tenían que respingar y tenemos que ser más recíprocos. Ay, pues es un tema muy, muy complejo, muy interesante que tenemos que informarnos, Carlos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, se me fue volando. Espero que nos puedas acompañar nuevamente en Voces de Cambio, porque este es un tema que debemos conocer todos, que debemos estar informados para poder opinar y poder decir, a ver si nos conviene, estar al tanto de los aconteceres que nos interesan a todos, y este es un tema que a todos nos concierne. Muchas gracias, Marta, doctor, por el gracias. espacio, gracias al Cambio de Michoacán por el espacio, y pues esperamos estar en otra oportunidad con ustedes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Voces de Cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. en las Voces de Cambio.